Bienvenidos amigos a una nueva semana. Es una nueva lección y estamos comenzando con tanta bendición y gratitud a Dios de tener la palabra de Dios en nuestras manos y de permitir que el Espíritu Santo pueda iluminarnos para llevarnos al conocimiento de la gracia, al conocimiento de la verdad. En el programa anterior nosotros comprendimos que la santificación es un proceso. Sin embargo, viene por el conocimiento de la palabra de Dios. Es el conocimiento bíblico que nos lleva a ese encuentro, a esa relación con Dios. La santificación no es algo que nosotros producimos, es lo que Dios hace en nuestra vida cuando aprendemos a depender de Dios. Sin embargo, hoy hablaremos de algo tan importante en la vida de todo cristiano, el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Para algunos es un personaje enigmático. Es un misterio, para otros es una fuerza, es una energía. Fui profesor hace algunos años. Yo recuerdo cuando quería hablar acerca del Espíritu Santo, quería probar allí el concepto que tenían los alumnos. El concepto de ellos era el concepto de que los padres le habían dado, por supuesto. Les dije, en una imagen, ¿cómo representarían al Espíritu Santo? Y hoy coloqué una imagen por el cual más se conoce o se representa o se simboliza el Espíritu Santo. Y todos ellos dibujaron una paloma como símbolo del Espíritu Santo. Y hay algunos que siempre están imaginando, el Espíritu Santo es una paloma, el Espíritu Santo es una fuerza. Ahora, el tema del Espíritu Santo es tan importante porque aparece en el libro de Génesis y va hasta el libro de Apocalipsis. En todo el Antiguo Testamento encontramos en momentos específicos actuando el Espíritu Santo. Génesis 1, 1 y 2, allí dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas. En el sexto día Dios dice, hagamos al hombre. Cuando dice hagamos, está hablando de que hay otros seres. ¿Quién estaba allí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando Jesús inició su ministerio, lo hizo con el ungimiento del Espíritu Santo. Cuando fue llevado al desierto para ser tentado, fue por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le fortaleció. ¿Quién es entonces el Espíritu Santo? ¿Por qué aparece de vez en cuando en la Biblia, en el Antiguo Testamento? Y en el libro de Apocalipsis es impresionante. Apocalipsis capítulo 1, cuando Juan envía la carta a las iglesias, el ángel le dice envía para las 7 iglesias y dice que allí está involucrado los 7 espíritus de Dios. 7 espíritus de Dios es la representación del Espíritu Santo en el último libro de la Biblia. Entonces, el Espíritu Santo es una doctrina fundamental. ¿Quién es Él? ¿Estamos listos? Muy bien. Vamos a hablar acerca del Espíritu Santo y antes yo quiero mencionar a mis amigos que tenemos un curso súper especial llamado Enseñanzas de Jesús. Este curso tú puedes tenerlo en casa totalmente gratis y solamente solicitas al siguiente número de WhatsApp más 55 12 98 100 14 60. Aquí vas a encontrar todos los temas que hablaremos sobre esta temporada, sobre este tema también. Allí tú puedes encontrar todos los textos y aún detalles que aquí en el programa no se pueden hablar por falta de tiempo. Solicítalo ahora mismo, ya sabe nuestro número de WhatsApp. Escríbenos de qué país eres. Si vives en Sudamérica vas a recibir el curso totalmente gratis de manera física. Si vives fuera de Sudamérica lo vas a recibir de forma digital. Pero anímate y escríbenos. También si estás ahí en Facebook, tú puedes
acompañar nuestros programas a través de nuestro Facebook oficial, que es Biblia Fácil. Allí nos encuentras como Biblia Fácil. Visita nuestro blog nuevotiempo.org/Biblia Fácil. Un abrazo para aquellos que están viendo el programa por YouTube, aquellos que están viendo por el Facebook de la TV Nuevo Tiempo y aquellos que están sintonizando el programa por la TV. Grande abrazo para ti. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar sobre este tema tan interesante que es el Espíritu Santo y vamos a ver qué dijo Jesús sobre el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Primero, ¿cuál fue la promesa que hizo Jesús a sus discípulos? Los discípulos estaban acostumbrados con Jesús durante 3 años, habían caminado con Él, habían sido testigos de todos sus milagros, solo que Jesús, recuerden que cuando vino a este mundo se hizo humano, ¿verdad? Se hizo hombre. Ahora, como hombre, Él no podía estar en todas partes. Si estaba en Belén, no podía estar en Jerusalén o no podía estar en Galilea. Él estaba en una parte, Él estaba limitado por la naturaleza que tuvo cuando vino a esta tierra. Mas Jesús prometió que cuando Él iría, Él enviaría al Espíritu Santo. ¿Cómo es esto? Vamos a ver qué dice Juan capítulo 14, versículo 16 al versículo 17. Saben que esta es una promesa extraordinaria, una de las mayores promesas que Jesús hizo. Allí dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Impresionante. ¿Quién era el primer consolador? Cristo, porque Él vino a revelar el carácter del Padre. Ahora dice, yo les consolé, yo estuve con ustedes, yo les enseñé, hice todo, está bien, mas yo voy a ir. San Juan 14:1 dice, yo voy a preparar lugar, voy a venir otra vez, voy a llevarlos para donde yo estoy, pero yo no los voy a dejar solos, dice. Yo me voy y yo voy a rogar al Padre que envíe otro consolador. La palabra consolador en el griego es parakletos, que significa aquel que está siempre al lado de alguien. Es decir, un amigo está con nosotros, pero no siempre. Aparece sí en los momentos difíciles, mas parakletos significa quien está junto a. Es decir, no hay manera de que puedas huir, puedas escapar, o de que no puedas sentir el consuelo, la compañía o la fortaleza del Espíritu. Entonces, amigos, quien está ahora actuando aquí en la tierra, ¿quién es? El Espíritu Santo. Cuando nosotros pedimos a Dios, ¿quién nos acompaña? El Espíritu Santo. ¿Quién nos consuela? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace una obra extraordinaria. Su obra principal es exaltar la cruz. Por eso es que estuvo siempre desde el nacimiento de Cristo. ¿Cómo fue concebido Cristo por medio de María? A través del Espíritu Santo. Cuando Jesús se bautizó, estuvo el Espíritu Santo. En todo su ministerio acompañó el Espíritu Santo, mas actuando de manera específica. ¿Correcto? Sin embargo, cuando Jesús iría, dice, yo enviaré y ahora sí actuaría en su plenitud. Entonces, ahora es el Espíritu Santo actuando más. Vamos a entender hoy su trabajo, qué cosa es lo que realiza. Vendrá otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Acá hay otra cosa que tenemos que fijarnos, ¿no? Porque mora en vosotros, dice. ¿Cómo es esto? El mundo no lo conoce, pero ustedes sí. ¿Cómo? Es que vive, mora con vosotros y estará con vosotros. Miren, 2 cosas importantes. Estará a tu lado para ser tu consolador como parakletos, consolador, pero también estará con y estará en. Wow. Entonces desde aquí vamos a ver quién es el Espíritu Santo. Hablar del Espíritu Santo, ya les dije que Él aparece desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, está en todo el plan de redención. ¿Quién es entonces? Allí nosotros encontramos una expresión que tenemos que analizar. Y este es uno de los motivos por los cuales nos va a servir mucho conocer algunas palabras del idioma original en el cual se escribió la Biblia. ¿Recuerdan ustedes que les dije que la Biblia, el Nuevo Testamento, se escribía en qué idioma? Griego.
¿correcto? El idioma original es el griego. Entonces, ahora vamos a traducir una palabra para que nos ayude a comprender quién es el Espíritu Santo. Y para ello necesitamos ir ¿a dónde? Al idioma original, ¿correcto? ¿Qué palabra necesitamos comprender? Es la palabra otro. Si nosotros comprendemos la palabra otro, comprendemos quién es el Espíritu Santo. Ahora presten atención. En el español, otro no tiene un significado como en el griego. Por ejemplo, ¿cómo se llama esto? ¿Cántaro? ¿Cómo lo llaman? Jarrón. Florero. Bueno, el nombre que ustedes lo pongan, ¿no? Aquí tengo un jarrón y aquí tengo otro jarrón. ¿Está bien? Eso se dice en español. Vamos aquí. Esto también se llama jarrón, ¿verdad? Aquí tengo un jarrón y aquí tengo otro. ¿Hay alguna diferencia? No. Otro puede ser igual, puede ser del mismo tamaño, puede ser más grande, más pequeño, no importa, pero es otro parecido. ¿Está bien? Ahora fíjense, en el griego, para la palabra otro, existe dos palabras diferentes. Otro, la primera palabra para decir otro es la palabra alos. Y la segunda palabra para decir otro es la palabra heteros. Otro. Los dos significan otro. Para nosotros español, otro es otro. ¿Está bien? Aquí tenemos un micrófono, allá tenemos otro micrófono. Pero ¿cómo entonces diferenciar estas dos palabras en griego? Alos significa otro de la misma especie. Y heteros significa otro, pero de especie diferente. A ver, yo voy a tomar un examen aquí para ver si me están comprendiendo. ¿Está bien? Miren esta mesa. ¿Ah? Y acá hay otra mesa. ¿Tiene la misma medida? Sí. ¿Tiene la misma color? Sí. Son diferentes, ¿está bien? Pero, cada una es individual, pero los dos son la misma madera, la misma esencia, el mismo fabricante, la misma sustancia. Entonces, en griego sería esta mesa. ¿Qué palabra puedo usar aquí? ¿Alos o heteros? Alos. ¿Por qué alos? Porque es la misma. Excelente. Entonces, en griego, ¿cómo yo diría aquí? Aquí hay un jarrón y acá hay otro jarrón. ¿Qué sería? ¿Alos o heteros? Heteros. ¿Por qué? Porque este jarrón es diferente. ¿Por qué es diferente? Este es más pequeño. ¿Está bien? Puede tener la misma color, pero tiene diferente tamaño. ¿Qué significa entonces alos? Que tiene la misma estructura, la misma medida, la misma esencia, es lo mismo. Este micrófono con ese micrófono tiene lo mismo. Alos. Sin embargo, cuando yo digo dos lapiceros, por ejemplo, ¿prestas ahí tu lapicero? Correcto. Hay un lapicero. ¿Me prestas tu lapicero, por favor? Miren, un lapicero, otro lapicero. En español es otro. En griego, ¿qué sería? Hétero. ¿Por qué? Porque aunque los dos son lapiceros, los dos son de diferente. ¿Qué diferente? Diferente color, ¿verdad? Diferente textura, diferente fábrica, diferente marca, diferente formato. Diferente. Ahora, entonces cuando Jesús dijo, yo enviaré otro consolador, ¿qué está hablando? ¿Quién es ese otro? ¿Alos o heteros? Alos. La palabra griega para otro consolador es alos. ¿Qué está diciendo? Va a venir otro de la misma esencia, de la misma sustancia. Es decir, igual. Igual a mí. Ahora pregunto, ¿quién es Jesús? Es Dios. Si Jesús es Dios, ¿quién es el Padre? Es Dios. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Es Dios. Otro de la misma. Hay un asunto que nosotros
probablemente no podremos comprender. Luego les voy a explicar acerca de unidad, especialmente en el hebreo. Entonces aquí tenemos la diferencia. Heteros, diferentes, a los iguales. Entonces cuando Jesús dijo, vendrá otro consolador, está diciendo otro igual. Quiere decir, el Espíritu Santo es Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos conciliar la idea de que existen tres con la misma sustancia, el mismo propósito, el mismo fin, tres que son Dios? Probablemente nuestra mente nunca pueda comprender eso. Sin embargo, para la mente oriental es mucho más fácil que para la mente occidental, que es la nuestra. Porque para un oriental existen dos palabras para decir uno. Por ejemplo, en el hebreo existe una palabra que es yashit y la otra que es ejat. Ahora les explico. Yashit es una unidad en pluralidad. Les voy a hacer un ejemplo bíblico. ¿Está bien? Entonces Dios hizo al hombre y la mujer. ¿Son igualitos los dos? No, son diferentes. Pero los dos serán una sola carne. Wow, son diferentes, pero ¿qué llegan a ser? Uno. ¿Correcto? ¿Recuerdan ustedes cuando edificaron la Torre de Babel? Cuando edificaron la Torre de Babel, dice que Dios descendió para ver el trabajo y vio que todo el pueblo era uno. ¿Cómo que era uno? Si había mucha gente. Unidad en la pluralidad. Ahora fíjense, cuando hablamos de Dios, ¿de qué personas estamos hablando? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los tres, ¿qué cosas son? Un Dios. Alguien puso un ejemplo, no es un perfecto, pero para poder comprender de manera didáctica. Un huevo. ¿Está bien? Un huevo está compuesto por la cáscara, la yema y la clara. ¿Está bien? Los tres, ¿qué cosa forman? Uno. Es una de las maneras didácticas de comprender. Mas nunca podremos comprender en su plenitud a estas tres personas que son un solo Dios. Ahora entonces, el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía, es Dios. Y tiene los atributos divinos. Ahora nosotros vamos a conocer. Miren, por ejemplo, ¿cuáles son los atributos de Dios? Dios es omnisciente, es omnipotente, es eterno, es inmutable, es decir, no cambia, es bondadoso, es amor, es omnipresente, es creador. Aquí tenemos todos los textos. Omnisciente, todo lo sabe, omnipotente, todo lo puede, eterno, no tiene comienzo ni fin, etc. Atributos de Dios en toda la Biblia. Cuando vamos al Espíritu Santo, vamos a encontrar, aquí solamente coloqué algunos, que el Espíritu Santo posee los mismos atributos que son para identificar a Dios Padre o a Dios Hijo. Por ejemplo, el Espíritu Santo es omnisciente porque todo lo sabe. El Espíritu Santo es omnipotente, todo lo puede. Omnipresente, allí David decía en Salmo 139, ¿no? ¿A dónde huiré de tu Espíritu? Porque Él es omnipresente. ¿A dónde voy a correr? Ahora, el Espíritu Santo puede ser blasfemado. Recuerden que Jesús dijo, todo pecado será perdonado, mas el pecado contra el Espíritu no será perdonado. ¿Cómo es que cómo que cuando tú blasfemas contra una energía no vas a ser perdonado? Entonces el Espíritu Santo no es una energía. No es solamente una fuerza, o no es una fuerza, es una persona. Miren, vamos a abrir la Biblia. Hechos capítulo 5. Miren, este es un texto clarísimo para hablar del Espíritu Santo como persona. Hechos, capítulo 5. Ok. ¿Qué dice allí? El versículo 3. Dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieras. ¿A quién dice? Al Espíritu Santo. Está hablando cuando Ananías y Zafira trataron de colocar un monto que ellos no habían recibido de parte de una venta, mas ellos dijeron, colocamos todo, mas estaban mintiendo. Y Pedro les dice, ¿por qué Satanás llenó su corazón? Para que mintieras al Espíritu Santo. ¿A quién está mintiendo? Porque el Espíritu Santo ya había descendido.
¿Quién ya se fue? Jesús. Aquí están mintiendo, ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y sustrajeras producto de la venta de la heredad, reteniéndola, no te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién dice? A Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. No existe otro texto más claro. Entonces, aquí dice, has mentido al Espíritu Santo. Y finalmente dice, has mentido a Dios. Correcto. Entonces, el Espíritu Santo es Dios. Ustedes recuerdan allí en la creación, con eso comencé el programa, ¿verdad? ¿Quiénes estaban allí creando? Estaban los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estaba desordenada y vacía, y el Espíritu estaba sobre las aguas. ¿Y quién es el creador según el libro de Colosenses? Jesús. Ahí estaba entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Según Juan capítulo 1, versículo 1 y 2, ¿qué cosa dice? En el principio era el Verbo. ¿Para referirse a quién? A Cristo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y por Él fueron hechas todas las cosas. ¿Quién estaba creando? Jesús. Cuando dice, hagamos al hombre, ahí están los tres. Entonces está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En el bautismo, ¿recuerdan ustedes cuando Jesús subió del agua? Hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado. ¿Quién estaba hablando? El Padre. ¿Quién estaba siendo bautizado? El Hijo. ¿Y quién descendió en forma de paloma? El Espíritu Santo. Sí, Nancy. ¿Puedes tomar el micrófono, por favor? En esa última escena que está hablando sobre cuando el bautismo de Jesús, ¿sería el único lugar que se menciona donde están presentes los tres actuando? No, hay varios. Están ya en la creación, recuerda, cuando dice hagamos al hombre, cuando está creando el mundo. Ahora, en el Antiguo Testamento, nosotros encontramos varias referencias a Cristo y al Espíritu Santo. Más nuestro tema hoy es el Espíritu Santo. ¿Recuerdas cuando Dios envió a Moisés a construir el santuario? Éxodo capítulo 25, le da las medidas o la forma como él tiene que construir. El modelo perfecto está en el cielo, mas hizo hacer una miniatura en la tierra. Solo que dice que dio espíritu de sabiduría para que dos puedan construir. ¿Quién era? Bezaleel y Aholiab. Ahí está actuando ¿quién? El Espíritu Santo. Solo que el Espíritu Santo estaba actuando de manera específica, no en su plenitud. Por eso es que Jesús dijo, enviaré al Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando Él iba, el Espíritu Santo ahora iba a actuar en su plenitud aquí en la tierra, en su totalidad. Antes estaba actuando de manera específica. En el caso del nacimiento de Jesús, en el caso del bautismo de Jesús, más después, vamos a ver en el Pentecostés, ahora sí aparece el Espíritu Santo ya en su plenitud actuando aquí en la tierra. Cuando Jesús mandó bautizar, Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, ¿qué cosa dice? Por tanto, id y haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los tres están colocados en el mismo nivel. ¿Por qué los tres? ¿Qué cosas son? Un Dios. ¿Correcto? Ahora, fíjese qué interesante. ¿Cuándo Jesús cumplió la promesa entonces de enviar el Espíritu Santo? ¿Cuándo cumplió esta promesa? Juan capítulo 7, versículo 39. Miren lo que dice. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Vamos a entender cómo es esto. Jesús prometió que iba a venir el Espíritu Santo para actuar en su plenitud. Pero cuando Jesús estaba en la tierra, dice que Él todavía no había venido, es decir, para actuar en su plenitud. ¿Por qué? Porque Cristo todavía no había sido glorificado. Ustedes se acuerdan que cuando Jesús resucitó, hubo una mujer que se fue a ver al sepulcro y ésta lloraba porque pensó que habían robado a su maestro. Entonces escuchó una voz
que le dice María. María da la vuelta y mira el rostro de Jesús y le dice Raboni o maestro. Jesús le dice, no me toques. ¿Por qué? Porque todavía no he subido al Padre. Más bien anda y diles que ya resucité y tenemos allí un próximo encuentro con todos los discípulos. No me toques. Jesús resucitó y ahora el libro de Mateo capítulo 24 habla de ese momento glorioso cuando Jesús llega al cielo después de haber resucitado. Ahí hace una pregunta en son de poesía y uno dice, ¿quién es el Rey de Gloria? Levantad las puertas, va a entrar el Rey de Gloria. Ese momento glorioso cuando Cristo está entrando. Mas eso no era la glorificación aún. ¿En qué momento se dio la glorificación y cuándo bajó el Espíritu Santo? No cambies el canal, estamos de regreso. Esta es Biblia Fácil. Y estamos de regreso, esto es Biblia Fácil. Hoy estamos hablando sobre este tema tan fascinante. ¿Quién es el Espíritu Santo? Hasta aquí nosotros ya vimos que es Dios. No es una fuerza, no es una energía, es una persona, es Dios. Paracletos, consolador, aquel que está a nuestro lado y aquel que quiere vivir en nosotros. Muy bien, por eso Pablo dice que nosotros somos templo donde mora ¿quién? El Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu? Interesante. Ahora, si Él es Dios, entonces, ¿desde qué momento vino a actuar a esta tierra en toda su plenitud? Entonces allí en Juan 7:39 dice que el Espíritu Santo todavía no ha venido porque Jesús no ha sido glorificado. Entonces nos quedamos en que Jesús después de su resurrección fue al cielo, fue recibido. Pero recuerden que luego bajó para tener encuentro con sus discípulos. ¿Cuántos días estuvo Jesús después de su resurrección? 40 días. ¿Correcto? ¿Qué sucedió después de 40 días? Vamos a Hechos capítulo 1. El libro de Hechos, capítulo 1, habla acerca de este momento de la ascensión. Hechos 1. Vamos a ver el versículo, miren las últimas indicaciones que Jesús dio allí. Versículo 4, vamos a leer el 4. Estando juntos les ordenó, no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados ¿con qué dice? Con el Espíritu, no dentro de muchos días. ¿Correcto? Entonces se habían reunido, le preguntaron, Señor, ¿tú restaurarás el reino de Israel? Y él le dice, no toca a vosotros saber ese tiempo. Versículo 8. Recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Qué cosa está diciendo Jesús? No salgan todavía de Jerusalén, ¿hasta cuándo? Hasta que venga el Espíritu Santo. Versículo 10. Entonces, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron a su lado dos varones con vestiduras blancas, los cuales dijeron, Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, de manera personal, de manera visible. ¿Correcto? Cuando veamos la venida de Jesús, este es uno de los textos para decir que Jesús no viene a robar a su pueblo. Así como se fue, así vendrá. Jesús no fue de manera espiritual,
Jesús no fue invisible, Jesús fue bajo la vista de todos. Ahora, fíjense una cosa. Vamos al capítulo 2 entonces. Capítulo 2, versículo 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. ¿En qué momento ocurrió? Cuando el Espíritu Santo vino a esta tierra. ¿Y cuándo vino el Espíritu Santo? Cuando Cristo fue glorificado. ¿En qué momento fue la glorificación, Gabriel? Sí, una pregunta que yo estoy viendo acá en Juan 19, para que me expliques. ¿Sí? Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Está hablando de la muerte de Cristo. ¿Y el entregar el Espíritu? Quiere decir que Él murió. Cuando una persona muere, el Espíritu vuelve a Dios y el cuerpo va a la tierra. Entonces es la muerte, está haciendo referencia a la muerte de Cristo. Ahora, fíjense una cosa. ¿Cuándo Jesús fue glorificado? Apocalipsis capítulo 3, hay una escena de adoración en el cielo. 24 ancianos, los seres vivientes. Y allí uno dice, ¿quién puede tomar el rollo? Es una escena de coronación. En ese momento Jesús fue glorificado. ¿Y qué ocurrió cuando Jesús recibió el rollo? ¿Qué cosa significaba el rollo? El destino de la humanidad, el poder sobre la humanidad. ¿Qué sucedió? Descendió el Espíritu. Quiere decir que el Espíritu Santo participó de la glorificación y cuando Jesús se glorificó, descendió. ¿Eso cuándo ocurrió? En el Pentecostés. ¿Qué significa Pentecostés? Pentecostés significa 50 días después de la Pascua. Jesús estuvo 40 días. ¿Cuánto tiempo más demoró? 10 días más. A los 50 días estaban todos reunidos. ¿Y quién descendió? El Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo descendió es porque en el cielo Cristo había sido glorificado. Eso es una escena linda. Ustedes tienen que leer en casa capítulo 4 y capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Ahora, préstenme atención acá, porque este es un tema de mucha confusión por allí. Entonces dice, cuando el Espíritu Santo vino, ¿qué cosa ocurrió? Allí ellos empezaron a hablar otras lenguas. Yo coloqué aquí palabras en diferente color. Hablar otras lenguas. En ningún momento en la Biblia dice lenguas extrañas, sino dice otras lenguas. ¿Correcto? Porque hay algunos que dicen, aquí está hablando que cuando el Espíritu Santo viene, todo el mundo habló lengua extraña. No existe texto en la Biblia donde diga que fueron lenguas extrañas, sino dice otras lenguas. Ahora presten atención acá. Según el Espíritu les daba que hablasen. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 6. Miren lo que dice. Al oír este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar, ¿qué cosa dice? En su propia lengua. ¿Están entendiendo qué significa otras lenguas? Significa otros idiomas. ¿Por qué cuando el Espíritu Santo vino, cada uno empezó a hablar en una lengua diferente? Porque ahí estaban reunidos de 14 países en la Pascua, que no hablaban el griego, ni el arameo. Entonces cuando vino el Espíritu Santo, cada uno empezó a hablar, no lo que se le venía, cada uno empezó a hablar una lengua diferente. Por eso es que la gente dijo, ¿cómo habla en mi lengua? Yo lo estoy entendiendo. Entonces hoy aparece por ahí una extraña enseñanza, diciendo así, aquel que es bautizado por el Espíritu tiene que hablar lenguas. ¿Escucharon ya eso? Y hay gente que se preocupa. Dice, bueno, voy a llevar a la onda, voy a hablar cualquier cosa. Total, quiero ser ungido por el Espíritu, porque aquel que no habla lengua no es bautizado por el Espíritu. Tremendo error. Cuando la Biblia habla
del don de lenguas, no está hablando que yo hablo cualquier cosa extraña. Está hablando que yo hablo un idioma entendible. Voy a hacer un ejemplo. Yo estoy aquí hablando con ustedes, pero aquí viene alguien que habla alemán y otro habla inglés, ¿correcto? Entonces aquí viene otro pastor y empezamos a hablar. Yo no sé alemán y de pronto yo empiezo a hablar alemán. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me dé el don para que Él pueda entender el mensaje. No es que yo hablo cualquier barbaridad y digo que es don de lenguas. Lengua aquí significa idioma. Entonces, ¿de dónde vino ese alboroto, ese griterío, que cuando eres ungido por el Espíritu tienes que hablar lenguas? Porque si no, queridos, eso es una enseñanza totalmente lejos de la verdad. Ahora les voy a mostrar. Miren lo que dice el libro de 1 Corintios capítulo 14. Voy a confirmar aquello que estoy diciendo. De paso, Jesús nunca habló lenguas y fue lleno del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 14, versículo 13. Miren este texto, es extraordinario. 1 Corintios 14, 13. Dice así, versículo 13. Por lo tanto, el que hable en lengua extraña, pida a Dios para interpretarla. ¿Correcto? ¿Qué necesita? Intérprete. Yo no tengo necesidad de venir aquí a hablarles a ustedes en inglés cuando ustedes entienden el español. ¿Cuándo Dios dio este don de lenguas? Por necesidad. Porque Dios, cuando da sus dones, lo da para edificación de la iglesia. Y si no edifica, ¿para qué sirve? No sirve para nada. Miren ahora el versículo 19. Miren lo que dice el versículo 19 del capítulo 14 de 1 Corintios. En la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar a otros que 10,000 palabras cuando nadie me entiende. ¿Correcto? Y yo voy a hablar otra lengua cuando sea necesario, pero que el otro tiene que entenderme. Versículo 27, capítulo 14. Si alguien habla en lengua extraña, que sean 2 o a lo más 3, y por turno dice, no es que hablen todo el mundo una nueva lengua. Y dice, y que uno interprete. ¿Saben qué cosa es lo más triste? Las personas que dicen hablar lengua no saben ni lo que hablan. ¿Qué está diciendo? No sé, me agarró